Hoy vamos a llegar hasta la página 118. Estamos abordando el funcionamiento de la esfera de conciencia del paso y hoy comenzaremos con el artículo E. El objetivo microcósmico de la finalidad requiere la metempsicosis. Empieza así. De acuerdo con lo visto en el artículo D, el anterior, podemos afirmar que el cuerpo del paso es un microcosmos potencial. Recordad, en potencia, el que no ha llegado a la perfección final, el que no ha llegado a la autonomía óntica, que tiende a actualizarse plenamente en la entelequia humana. Mientras progresa a esa perfección, el microcosmos participa del tiempo trascendente del macrocosmos, en el cual se sincronizan todos sus movimientos internos. Por eso, el objetivo de la evolución, la autonomía óntica, exige la sustitución del tiempo trascendente del demiurgo por un tiempo propio del microcosmos, un tiempo inmanente a cuyo flujo se ordenen y realicen los procesos interiores. Este objetivo no es otro que el objetivo microcósmico de la finalidad, el cual se propone desarrollar un sujeto histórico o conciencia, cuya nota principal es justamente la temporalidad inmanente. En el artículo F se estudiará en detalle la relación entre tiempo trascendente y tiempo inmanente. Aquí nos interesa dejar en claro que el objetivo microcósmico, el desarrollo del sujeto histórico o de la conciencia, solo puede ser alcanzado con el concurso de la metempsicosis. Estamos diciendo que el desarrollo de la conciencia necesita de las encarnaciones. El demiurgo, en efecto, no puede permitir que el progreso evolutivo se interrumpa por la disolución orgánica del microcosmos, esto es, por la muerte del paso. En realidad, el ciclo de vida del microcosmos depende solo del tiempo trascendente. Mientras exista la participación, habrá fatalmente una disolución formal, como ocurre con todo ente orgánico. Pero si el microcosmos actualiza su potencialidad y se individualiza, se independiza temporalmente del macrocosmos, entonces podrá escapar a la disolución de la muerte, porque los procesos internos quedarán detenidos para el tiempo trascendente. El objetivo microcósmico, es decir, el desarrollo de la conciencia, asegura así que en algún momento de la evolución se alcanzará la inmortalidad del cuerpo material. Ahora bien, en tanto que llega ese momento, puede perderse con la muerte y disolución del microcosmos el progreso individual obtenido en la construcción del esquema de sí mismo. Respuesta: todo esquema de sí mismo queda impreso en el alma durante la vida del microcosmos, de tal modo que, al desencarnar, tras la disolución orgánica, lo conserva con carácter permanente, vale decir, el esquema de sí mismo, que es parte del alma del pasú, sobrevive a la disolución del microcosmos para mejor cumplimiento del objetivo microcósmico. Vamos a recordar que el objetivo microcósmico es el desarrollo de la esfera de conciencia para el macrocósmico, que es crear cultura y poner sentido en los entes. Entonces, lo que aquí estamos diciendo es que
el esquema de sí mismo que nos hemos formado en una vida es parte del alma del Pasú y que dicho esquema sobrevive a la muerte física en una encarnación para incorporarse a otro cuerpo en otra vida. Estamos pues ante una evidente paradoja. Sin embargo, tal paradoja pierde consistencia si miramos las cosas desde el punto de vista del demiurgo, que es quien ha determinado el modo en que se debe cumplir la finalidad. Con esta perspectiva, hay que comenzar por admitir que lo que interesa al demiurgo, en primer lugar, es el objetivo macrocósmico, crear cultura, que el Pasú produzca cultura. Eso es el objetivo macrocósmico que interesa al demiurgo, que el Pasú cree cultura. Este objetivo es sociocultural y tiene por fin preservar el sentido puesto en los entes por los miembros particulares de la comunidad cultural. Una cultura es el sostén comunitario de los objetos culturales, es decir, de los entes signados por la expresión humana. Una cultura demiúrgicamente entendida es, pues, una macroexpresión de la evolución colectiva alcanzada por la comunidad. Los objetivos culturales son proyectos que demuestran el grado de evolución alcanzado porque son medida de la inteligencia de los proyectistas. Recordemos que el placer del demiurgo está en el descubrimiento posterior de su obra, tarea que ha sido reservada al hombre. Los objetos culturales son justamente la afirmación del designio descubierto en los entes, vale decir, un bien supremo. Para el demiurgo, entonces, el bien radica en el cumplimiento de las condiciones del desarrollo cultural de una comunidad, es decir, en que ese desarrollo no se detenga en ningún momento, en que crezca y transforme la realidad indiferenciada de los entes universales en una superestructura de objetos culturales. Las condiciones del desarrollo cultural de una cultura dependen, naturalmente, de la evolución particular de sus miembros, que son quienes ponen sentido en los entes. Es por estas condiciones que la finalidad del Pasú, aparte del objetivo macrocósmico general, supone un objetivo microcósmico particular. La evolución de un sujeto individual que produce la autonomía del microcosmos y, obtenida ésta, otorgue máximo sentido a la obra del demiurgo. El sujeto individual, que al principio de la evolución es racional y después consciente, es la manifestación del alma en las estructuras del microcosmos. Y el alma, por la metempsicosis, transmigra durante millones de años para manifestarse cada vez más en un microcosmos más perfecto, más cercano al objetivo microcósmico de la finalidad. De aquí que surja la necesidad de aclarar, aunque sea brevemente, la relación entre sujeto individual y el alma, ya que el estudio analógico de la expresión energética del pensamiento nos exigirá una definición rigurosa del sujeto consciente que anima al esquema de sí mismo. En primer lugar, precisemos que debe entenderse por alma. El Pasú, como todo ente orgánico que evoluciona, es la manifestación de un arquetipo universal y una mónada. La mónada
es el soporte orgánico individual que evoluciona conforme al arquetipo universal. Es decir, el organismo evoluciona conforme al arquetipo universal que es soportado por la mónada. Pero la mónada no desciende jamás al plano material, sino que permanece en el plano arquetípico, desde donde es proyectada por el aspecto voluntad del demiurgo hacia el plano material. Durante la vida del pasú, la mónada sostiene el cuerpo material y evoluciona con éste, o, en otras palabras, el microcosmos es la manifestación de la mónada en el plano material. Al morir el cuerpo animal del pasú, el microcosmos se disuelve y, tras la desintegración orgánica, la mónada deja de manifestarse materialmente. Sin embargo, la mónada no se desconecta completamente del plano material, pues un término energético procedente del microcosmos subsiste aún desencarnada. Es el alma del pasú. Es decir, el alma del pasú es el término energético de la mónada, la cual, el alma, subsiste tras la desencarnación. El alma es así, lo que permanece siempre manifestado en la mónada, lo que evoluciona en el microcosmos, pero durante la desencarnación, es decir, cuando estamos desencarnados, involuciona parcialmente. El alma es lo que sobrevive a la disolución, conservando la evolución experimentada para retornar nuevamente a la génesis vital de otro microcosmos. Pero en esta metempsicosis, el alma no reencarna en nuevos cuerpos como aquel actor que prueba ropajes diferentes y mira a través de los ojos de distintas máscaras, según es la ingenua creencia común. Si así lo hiciera, debería existir continuidad mnémica, es decir, de recuerdos de los actos experimentados en todos los microcosmos, es decir, debería ser natural recordar vidas pasadas. Por el contrario, en cada microcosmos vivo, el sujeto pensante jamás rememora naturalmente ningún recuerdo de una vida anterior. Ello no ocurre porque el procedimiento dispuesto por el demiurgo para la transmigración de las almas impone a éstas, durante el periodo de desencarnación, una involución del sujeto en sí mismo que produce la amnesia mencionada. Vamos a explicar paso a paso el procedimiento de metempsicosis, pero sin extendernos demasiado en los detalles. El alma, en tanto que manifestación sutil de la mónada, sostiene al microcosmos difundiéndose en toda su estructura, actuando como un cuerpo doble. Sin embargo, en la estructura psíquica, debido a su naturaleza energética, se verifica un contacto fluido entre la vida orgánica y el alma. Los tres sujetos, animal, cultural y consciente o histórico, no son más que manifestaciones individuales del alma del pasú en las distintas estructuras del microcosmos. De estas tres estructuras, solo el esquema de sí mismo o esfera de conciencia tiene la posibilidad de impresionar en forma permanente al alma. Las estructuras del cerebro o la cultural
son demasiado groseras para afectarla de alguna manera. La alteración que el esquema de sí mismo causa en el alma, en cambio, la modifica de tal modo al alma que su efecto persiste aun cuando el microcosmos se ha desintegrado completamente. Pero el esquema de sí mismo representa toda la conciencia que es capaz de alcanzar un microcosmos, vale decir, es un grado evolutivo. Por eso, el alma, al quedar modificada permanentemente por el esquema de sí mismo, en realidad, se ha automodelado en el sentido de la entelequia humana, es decir, ha evolucionado. Supongamos ahora que un alma ha desencarnado profundamente impresionada por un esquema de sí mismo al que anima como sujeto consciente. ¿Qué quiere decir esto de que el alma desencarna fuertemente impresionada? Pues que conserva una fuerte impresión de lo que ha vivido en esa vida. Supongamos que un alma ha desencarnado profundamente impresionada por un esquema de sí mismo, es decir, por una historia, por una vida, por un esquema de sí mismo al que anima como sujeto consciente. Siendo el esquema de sí mismo una historia del microcosmos que ha quedado incorporada al alma, es evidente que el sujeto anímico ha de recordar lo vivido, no obstante de estar desencarnado, precisamente por lo que hemos dicho, porque el alma ha desencarnado fuertemente impresionada por las vivencias que ha tenido en la vida anterior. Ahora se plantea la pregunta, ¿por qué en una posterior encarnación el alma aparece desprovista de recuerdos, cuando hemos dicho que recuerda tras la desencarnación cuando ha desencarnado fuertemente impresionada por las vivencias de la vida que ha dejado atrás? Esa es la pregunta. Respuesta. Primero, porque la evolución del microcosmos obedece a una secuencia jerárquica irreversible que obliga al alma a manifestarse como sujeto racional del cerebro o razón. Segundo, sin embargo, previamente a la encarnación, es decir, antes de encarnar en otro cuerpo, se efectúa una involución del sujeto en sí mismo que causa el olvido parcial de los recuerdos innatos. Vamos a profundizar en estas respuestas. ¿Respuestas a qué pregunta? A la que hemos planteado antes. ¿Por qué en una posterior encarnación el alma aparece desprovista de recuerdos? La primera respuesta, hemos dicho, porque la evolución del microcosmos obedece a una secuencia jerárquica irreversible que obliga al alma a manifestarse inicialmente como sujeto racional del cerebro o razón. Segundo, previamente a la encarnación, se efectúa una involución del sujeto en sí mismo que causa el olvido parcial de los recuerdos innatos. Y aquí lo dejamos por hoy. Y ya, solo quiero recordaros que os suscribáis y si podéis, que os unáis al canal. Un abrazo a todos y adelante con fuerza.